Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Este episodio de la sinagoga no solo lo reporta el Evangelio de San Marcos, sino también el Evangelio de Mateo en el capítulo 12 y el Evangelio de Lucas en el capítulo 8. Pero lo importante es leer para captar lo que queremos hablar. Es interesante que Marco habla de que el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. La otra versión, la de Lucas, en vez de plantear la voluntad de mi Padre, plantea el que escucha la palabra de Dios y la cumple, eso es mi madre, mi hermano y mi hermana. Están diciendo exactamente lo mismo. Porque ¿en qué consiste la voluntad de Dios? En que nosotros lo escuchemos y que cumplamos lo que Él pide, que es la realización de la palabra. Porque el Padre envió al Hijo, que es la palabra. El Hijo es la palabra del Padre. Por lo tanto, el que escucha al Hijo está cumpliendo la voluntad del Padre y está escuchando Dios mismo, verbo, palabra hecha carne. Así de sencillo, ¿verdad? Fíjense, como ya lo hemos dicho algunas veces, obediente viene del verbo latín obaudire. Obaudire. Audire quiere decir escuchar, ¿verdad? Es decir, que la obediencia, ¿en qué consiste? En escuchar la palabra de Dios. Y por eso el pueblo de Israel recibe la palabra de Dios cuando dice: Shema Israel, escucha Israel. Yo soy tu Dios. Shema Israel, escucha Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que acontece? Algo práctico. Jesús ya ha empezado su trabajo, su misión, su predicación, la realización de los signos. Ya Jesús ha salido del ambiente familiar de Nazaret. Ya Jesús se está proyectando en lo que Dios le había pedido. Anunciar la buena nueva, anunciar el reino, establecer la presencia del reino. Y sobre todo, después al final, darse a conocer como el Mesías, como el enviado, y después de eso, asumir lo que implicaba todo eso, que era su propio sacrificio, su persecución, su muerte y su resurrección, para poderlo entonces realizar la plenitud de la salvación para cada uno de nosotros y para todo el pueblo de Israel. Ahora bien, fíjense que en todo esto entonces pareciera que a María la hemos perdido de vista, pero es interesante que los evangelios sinópticos, es decir, Marco, Lucas y Mateo, refieren este acontecimiento de la visita de María a la sinagoga. Como ustedes bien saben, la liturgia en el pueblo judío era en 3 niveles. Era la liturgia doméstica que se practicaba en la familia, la bendición de la comida, la bendición del día, el darle gracias a Dios, el presentar ofrendas de su propio sacrificio espiritual y a diario en la familia. La liturgia de la sinagoga, que eran los lugares de culto en el sentido donde se proclamaba, se leía, se reflexionaba la palabra,
se cantaban los salmos, ¿verdad? Y que existían sinagogas en los pueblos más importantes, ¿verdad? Y por último existía el templo en Jerusalén, donde se realizaban los sacrificios en presencia del arca de la nueva alianza, ¿verdad? Para renovar continuamente el sacrificio de alianza entre el pueblo de Israel y Yahvé. Y la obligación era subir por lo menos una vez al año al templo de Jerusalén para cumplir con los 3 niveles: local familiar, sinagoga, equivalente un poco a la parroquia de hoy en día, y por último el templo de Jerusalén. Sacrificio solo en el templo, pero en la sinagoga el compartir la reflexión y la oración con la palabra, en la palabra y por la palabra. Muy bien. Entonces el hecho de que María da el paso, y es reportado ese paso de María, de ir ella con sus familiares, es decir, primos, hermanos, tíos, etcétera, etcétera, el núcleo, el clan familiar de Jesús de Nazaret, hacia donde se encontraba Jesús con los discípulos y el pueblo, significa algo muy importante. Es el paso de María desde su condición de madre de Jesús de Nazaret en discípula de Jesús de Nazaret. María allí se transforma en la perfecta discípula. Ya no es solo mamá, porque si no entonces María hubiera sido una privilegiada, ¿verdad? No, María se transforma y es transformada por el mismo Hijo, ¿verdad? En discípula, en aquella que se sienta alrededor del Maestro, escucha al Maestro y es enviada por el Maestro a misionar, ¿verdad? María entonces cumple ese paso, pero obviamente no es un paso automático, es algo fuerte. María vive un dolor y un gozo. ¿Cuál es el dolor? Bueno, como que me están quitando un poco el privilegio, ya no soy importante porque soy la madre de este señor que se ha hecho muy famoso, ¿verdad? Como profeta, como predicador, sino simplemente una más del grupo de los seguidores del Señor. Y eso seguramente jugó fuertemente sobre el corazón de María. Fue fuerte para ella ese paso, ¿verdad? Es un paso interior donde muchas veces lo podemos comparar cuando los papás que han criado a sus hijos, que eran chiquitos y le hablaban, lo educaban, lo regañaban, le decían, ¿verdad? Lo jalaban. Y después de eso, entonces, ya los muchachitos y las muchachitas ya no son muchachitos, sino son hombres, mujeres adultas, y son ellos los que nos regañan a nosotros. Pero mira este viejo y mira esta vieja, pero posible que ahora te vas a encaprichar. Entonces ya no son los papás los que educan, regañan y guían y jarrean, sino son los hijos que nos arrean a nosotros. Y eso muchas veces no es bonito. No es bonito porque humilla en cierto sentido. Es bonito porque, claro, son los hijos que te llevan, que te acompañan, no te dejan solo. Pero al mismo tiempo puede haber un descontento, puede haber una incomprensión, puede haber una forma de desinterés, ¿verdad? Una desobediencia, pueden haber muchas cosas. Pero evidentemente Jesús a María no le hizo pasar malos ratos, solamente le pidió de ser una más de los que lo seguían. Dolor y al mismo tiempo gozo, porque María se gozaba del éxito de su hijo y de la realización de la misión de su hijo. Ahora bien, este misterio del dolor de María, del cuarto dolor de María, es también el significado que María acompaña a Jesús desde ese momento como públicamente, ya no escondida en Nazaret, sino públicamente como la Madre del Señor que cumple la voluntad del Padre y cumple la palabra, y se transforma también en un personaje público, sin querer queriendo, pues vamos a decir así. Y María no deja solo a Jesús.
Y lo recordamos en la sinagoga, lo recordamos en Caná y por último lo recordamos en el Calvario, María al pie de la cruz. Eso significa que entonces María acompaña a su Hijo en su camino de misión y de dolor y de sacrificio. María nos acompaña también a nosotros en el camino de la cruz, porque entonces el corazón doloroso de María es el corazón de la madre del Hijo, pero también de la madre de todos nosotros que nos acompaña en el camino. Aquí surgen contradicciones. Y lo que nosotros vamos a reflexionar en este punto es nuestra participación en la iglesia como discípulos del Señor. ¿Es una verdadera participación? ¿Estamos dando lo mejor? ¿O estamos buscando de ocupar cargos? ¿O de agarrar corotos? ¿Estamos haciéndolo para que los demás me vean? ¿O lo estamos haciendo porque de verdad lo siento? ¿Estoy participando en la iglesia como discípulo y misionero, pero al mismo tiempo estoy cuidando el hogar y los hijos? ¿O solamente me dedico a eso y no me dedico a lo otro? O peor, aquellos bautizados católicos que abandonan la participación en la iglesia y hacen caso omiso de la iglesia en toda su vida y solamente participan en la parte social que corresponde al bautismo del hijo, al matrimonio del hijo o de la hija y al entierro del compadre, ¿verdad? Y de la comadre. ¿Cuántos católicos hay así? ¿Cuántos? ¿Verdad? Y eso es una contradicción, es un signo de contradicción, porque Cristo derramó la sangre por nosotros. Y por eso entonces el llamado a reflexionar sobre este dolor gozoso de María es también para que descubramos esta contradicción con respecto a nuestra responsabilidad eclesial. No es solo un problema de contradicciones a nivel de la conciencia de uno mismo y de la actitud de uno mismo, sino también ahora en este misterio estamos viendo nuestra responsabilidad y nuestra autorresponsabilidad, nuestra corresponsabilidad en la vida de la iglesia. Un poco completar este punto con algunas otras ideas. En el proceso de María, que ella pasa de ser la madre de Jesús a la madre de todos nosotros, para ella eso también es como una gran contradicción, porque a toda madre quiere ser madre de su hijo, pues no quiere más nada, porque ese es su hijo, ¿verdad? Y ella, el mismo hijo le hace como siempre la va llevando a que ella sea madre de todos, siempre como que la empuja hacia allá. No como cuando dicen que un hijo, el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo, ¿no? Todos son sus hijos. Esa palabra. Entonces, para María, esas espadas que va recibiendo a lo largo de su vida, la van llevando a la vocación que Dios le tiene. Así como Jesús tenía una vocación definida desde que vino al mundo y va a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, y ya estaba marcado para él eso. Pues asimismo María, por ser su madre, también estaba marcada su vocación, porque era demasiado especial la realidad de ella. Y a ella le exigía eso, romper el egoísmo propio de la madre biológica que quiere quedar solo con el hijo, para aplicar ese mismo amor incondicional hacia todos nosotros. Por eso al final Jesús le dice, ahí está tu hijo, en la cruz. O sea, que le exige, mira, ya yo no soy tu hijo, o ya yo no soy tu único hijo. Yo me voy de aquí y tú quedas con ellos. Y ella tiene que adoptarnos a nosotros con el mismo cariño que le tiene a su hijo Jesús. Y si uno se pone a reflexionar y se pregunta a uno mismo, ¿cómo siento yo a María o el amor de María? Yo creo que ninguno de nosotros se siente como de segunda, ¿verdad? Creo que con María nadie se siente, yo soy como de segunda, de tercera. Todos nos sentimos como que ella es nuestra madre, pues ya está, por encima de todo.
Pero para lograr eso, se le exigió a María un gran sacrificio. Y a nosotros también, como iglesia, Dios nos llama a renunciar a una identidad estrictamente familiar, a dejar, como Abraham, ¿verdad? Ese sitio seguro, ese sitio de la familia, con esos dioses de la familia, esas creencias de la familia, para irse a un lugar desconocido, difícil, donde tú vas a encontrar a Dios y donde tú vas a convertirte en familia de Dios. O sea, que ya no vas a ser discípulo de ti mismo o de tus costumbres familiares, de tus padres solamente, sino que vas a ser discípulo de Cristo. Entonces, ese paso interior también para nosotros requiere muchas espadas, requiere muchas cosas, no son tan fáciles. Es como plantearle a una madre que tiene que amar más a Cristo que a su propio hijo, o a un papá. ¿Qué le parece ese negocio? Pues parece que así debe ser. ¿Por qué? Porque tú, aunque seas muy papá o muy mamá, tú no puedes darle la salvación a tu hijo. Por más que lo quiera, tú no puedes salvarlo. Puedes ayudarlo, puedes protegerlo, puedes darle cariño, puedes darle todo, pero no lo puedes salvar. No le puedes dar la vida eterna. Entonces tú tienes que aceptar humildemente que el que le da la vida eterna es Cristo, es Dios. Y que ese hijo tuyo, también a ti, te tiene que amar de segunda. Porque tiene que amar a Cristo para salvarse. Entonces, a veces tenemos esas contradicciones, ¿verdad? La familia es lo mejor, el regalo más grande, pero si se endiosa y se rechaza a Dios, no hacemos nada. Yo amo mucho a mi familia, todos nos queremos. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, en Semana Santa nos vamos a echar palos allá. Somos familia, pues. ¿Y dónde está Dios? Entonces, la familia también debe aceptar transformarse en familia de Dios, poco a poco, no en un solo día. Cada uno nos toca ese caminar, ¿verdad? Incluso dentro de la misma iglesia existe la contradicción, dentro de las mismas religiones. Por ejemplo, un musulmán dirá, yo por guerra santa tengo que cortarle la cabeza a los que no se quieran convertir. Pero eso no puede ser, pues. O un judío dirá ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Porque así dice la Biblia. Pero el cristiano dice, perdona a tu enemigo. Imagínense, ora por el que te cae mal. Entonces, a veces estamos en la iglesia y nos hacemos una idea de lo que debe ser un cristiano y nos encajonamos y entonces el que no entre ahí lo rechazamos, como le sucede muchas veces a los protestantes, que se meten a protestantes y al otro día todo el mundo es malo, todo el mundo es pecador, y a uno le sucede también. Si me meto en este grupo, bueno, todos los demás ya no sirven. Entonces esa manera de uno encerrarse, idealizar las cosas de por sí, ya es una contradicción. Ya es fruto del pecado original, porque el demonio hizo eso, dijo, si comes este fruto vas a saber todo. Y entonces vas a ser perfecto, no vas a necesitar de nadie. Y ya eso en sí es una contradicción, porque nosotros en la realidad no somos perfectos, nos caemos a cada rato, estamos tratando de llegar a algo bueno y a veces hacemos bueno, a veces caemos, a veces seguimos. Estamos siendo muchas veces una espada para nuestro prójimo, aunque no queramos hacerlo, ¿verdad? Y muchas veces pues estamos en esas realidades que no queremos ver muchas veces. ¿Qué sucede ahorita en Venezuela? Que el otro es malo,
Es tan malo que es malo, pues de verdad, al 100%. Y el otro me ve a mí y dice que yo soy malo al 100%. Eso es una forma de idealizar. Y al final uno está rechazando a los demás. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener cuidado de aceptar, como dice aquí, la palabra que va entrando dentro de ti y te va tocando y te va cambiando, te va removiendo, te va haciendo caer cosas y construir otras cosas nuevas para poder cambiar. Porque si tú no haces eso, no eres discípulo de Cristo, no eres hermano de Cristo, no eres madre de Cristo. O sea que el requisito para acercarse a Cristo es escucharlo de verdad y cumplir la palabra de Dios. Ese es el requisito. Y ese requisito lo cumplió María. Tanto fue así que ella vivió la pasión, muerte y resurrección de su Hijo. Y aún dentro de ese gran misterio difícil y terrible, ella no pecó, no cayó en pecado. ¿Cómo lo hizo? Porque ella escuchaba la palabra de Dios y la ponía en práctica. Entonces, bueno, que cada uno de nosotros pueda también en este tiempo de Cuaresma acercarse más a Cristo, prepararse y reconocer las cosas que no nos están ayudando, reconocer lo que no estamos escuchando, lo que no estamos haciendo caso y lo que no estamos cumpliendo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una reflexión. Entre de 20 minutos tenemos la Santa Eucaristía, ¿verdad? Como siempre podemos quedar aquí o salir afuera y nos preparamos. La gran pregunta sobre este punto de los dolores de María es un poco revisar, ¿no? ¿Cuál es la contradicción de mi manera de seguir a Cristo? ¿Cómo estoy siguiendo a Cristo? ¿Estoy de verdad siguiendo a Cristo? ¿Estoy dando el paso como lo dio María, que de madre se transforma en discípula y misionera? ¿O yo busco de mantenerme bien en todo y lo que más me conviene? ¿Qué calidad tiene mi servicio en la iglesia? ¿Qué calidad tiene mi entrega en la iglesia? ¿De verdad salgo transformado cada vez que escucho la proclamación de la palabra de Dios y lo transformo en Eucaristía y en comunión con Cristo y con los demás? ¿De verdad cuando voy al sacramento de la reconciliación dejo que la palabra de Dios me cuestione y ponga en evidencia mis errores, mis defectos? ¿O siempre confieso lo mismo para después llegar a la decisión de no volverme a confesar porque nunca cambio? Y siempre cometo lo mismo, pero en realidad nunca cambio porque no quiero cambiar y porque no estoy dejando que la palabra me toque. Entonces, ¿estoy viviendo con coherencia mi ser cristiano? Esto es lo que vamos a meditar ahorita y después, entre de un 20 minutos, empezamos la Eucaristía.